Movimiento del alfil. El alfil se desplaza en diagonal. Recordemos que la diagonal es una línea recta que une dos puntos. Si vamos a mover el alfil de casillas blancas, ese alfil se va a poder desplazar a cualquier casilla de la diagonal blanca, a las casillas, o a cualquier casilla de la otra diagonal. El alfil va a capturar igualmente cuando una pieza adversaria se encuentre dentro de esta diagonal. Por ejemplo, si nos encontramos en esta posición, vamos a decir que el alfil va a poder capturar el caballo porque es uno de los movimientos que está dentro de la diagonal. Movimiento de la dama. La dama se va a desplazar como la torre y el alfil al mismo tiempo, por filas, columnas y diagonales. La dama es la combinación entonces entre la torre y el alfil. Se va a desplazar por filas, columnas y diagonales. Desde donde está la dama entonces podemos escoger cualquier movimiento que pueda hacer en cualquier dirección en esta posición, por las diagonales, filas o columnas. Igualmente va a capturar cuando una pieza adversaria se encuentre dentro del recorrido que pueda hacer la dama. Por decir algo, si estamos en esta posición lo puede capturar en diagonal al caballo. Si se encuentra en esta posición lo puede capturar en forma como lo hace la torre, por la fila o por la columna. Movimiento del rey. El rey se mueve una sola casilla para cualquier lado. Entonces vamos a ver que desde donde está el rey usted puede mover una sola casilla para cualquier lado. ¿El rey también puede capturar? Sí, va a capturar cuando una pieza adversaria se encuentre a tan solo una casilla de distancia. Movimiento del caballo. El caballo es la única pieza que no se desplaza por filas, columnas y diagonales. El caballo hace un movimiento que todos conocemos como en L. Toda vez que las casillas que hace el caballo, el recorrido que hace el caballo es como si fuera la letra L mayúscula. Vamos entonces a contar desde donde está el caballo, desde esa casilla contamos 1, 2, 3 casillas y va a voltear una, L, haciendo la patica de la letra L. Esta L puede ser hacia cualquier lado, hacia adelante o hacia atrás también lo podemos hacer. 1, 2, 3, L. También hacia los lados, 1, 2, 3, L. Esta L, como ya dijimos, puede ser hacia cualquier lado, entonces vamos a encontrar que el caballo va a poderse mover a distintas posiciones. Todos esos puntos que están siendo señalados, vamos a decir que son posibilidades que tiene el caballo desde esta posición. Supongamos que hubiesen piezas en esta posición, el caballo podría capturar a cualquiera de estas piezas. El caballo solamente va a ocupar la casilla donde está la pieza. Esta es la forma como captura el caballo. Movimiento de los peones. Ya sabemos que los peones van ubicados, si son negros, en la séptima fila. Vamos a decir que cuando el peón no se ha movido para nada, este peón podemos escoger si se mueve una sola casilla hacia adelante o si se mueve dos casillas hacia adelante. El peón es la única pieza del tablero que no se puede volver, siempre va a ir hacia adelante. Al inicio, una o dos casillas. Usted puede escoger cuál peón lo mueve, una o dos casillas. Si quiere mover el peón una sola casilla, lo puedes hacer. Una sola casilla lo puede hacer. Lo importante de esto es que una vez se haya movido el peón ya no se encuentra en la casilla de origen, ese peón solamente se puede seguir desplazando una sola casilla hacia adelante. Una sola casilla hacia adelante, independientemente que la primera haya movido una o dos casillas. El peón no captura como se mueve. Vemos que todas las piezas, las demás piezas, como se mueven, así mismo capturan. El peón no puede capturar cómo se mueve. Vamos a decir que el peón captura en diagonal, hacia adelante, de lado. Si nos encontráramos en esta posición, vamos a decir entonces que el peón tiene la opción de capturar a la torre o al caballo o también incluso avanzar. De esta forma entonces vamos a decir que el peón se desplaza otra vez una casilla o dos al inicio y que captura en diagonal. Una vez el peón ya se haya movido, solamente puede seguir avanzando de una casilla hacia adelante. Con este terminamos lo que son los movimientos de las piezas. Movimientos ilegales. El movimiento ilegal es conocido en el ajedrez como el movimiento que no es permitido, movimiento imposible. Por decir algo, nosotros sabemos que el rey se mueve una sola casilla para cualquier lado. Si nosotros llegáramos a mover el rey dos casillas, eso sería un movimiento ilegal, un movimiento imposible. No está permitido dentro de las reglas del juego, dentro de los movimientos que puede hacer el rey. Otro movimiento imposible sería cuando el rey está amenazado, lo que se conoce como jaque, cuando el rey está amenazado, mover otra pieza, ¿sí? Cuando el rey está amenazado es obligación mover el rey, pero en este caso como no movimos el rey, esto sería un movimiento ilegal. Lo que se hace normalmente es se devuelve la última jugada y el jugador debe hacer otro movimiento permitido con el rey. De no hacerse 3 jugadas imposibles en un torneo de ajedrez, da pérdida de la partida.
Entonces, movimiento ilegal no solamente con el rey, sino cualquier pieza que se desplace, la podemos desplazar de forma errónea. Por decir algo, la torre si la desplazamos en filas y columnas, si la movemos en diagonal, eso sería un movimiento ilegal. 3 movimientos ilegales da pérdida de la partida. Características únicas del caballo. Anteriormente explicamos el movimiento del caballo. Dijimos que el caballo se desplazaba en L. No se iba a desplazar como el resto de las piezas por filas, columnas y diagonales. El movimiento del caballo iba a ser en L. Desde donde estaba íbamos a contar 1, 2, 3 y íbamos a voltear la casilla para que hiciéramos la forma de la letra L mayúscula. El caballo también tiene otra particularidad, no solamente que no se mueve por filas, columnas y diagonales, sino que hace el movimiento en L, sino que también es la única pieza del tablero que puede saltar. Cuando decimos que es la única pieza del tablero que puede saltar, nos referimos, por ejemplo, que si aquí se encuentra una pieza situada, del contrario nosotros la podemos capturar. Inclusive si se encuentran piezas en medio, dentro de los movimientos que hace el caballo, 1, 2, 3, L, el caballo va a poder saltar sobre las otras piezas para lograr el objetivo. Sean estas piezas las que saltan, sean propias o del adversario. Valor relativo de cada pieza. Las piezas tienen un valor en puntos. Vamos a decir entonces que la torre vale 5 puntos. El caballo y el alfil valen los mismos puntos, 3. Torre 5, caballo y alfil 3. La reina o dama vale 9 puntos. Y el rey tiene un valor absoluto o infinito. Si al rey le llega a pasar algo, inmediatamente se acaba el juego. Es la única pieza del tablero que no puede ser capturada y la pieza más importante. Y el peón solamente vale 1 punto. El jaque. Jaque solamente se le puede decir al rey. Es la única pieza del tablero que puede recibir esta amenaza. Jaque. Jaque quiere decir mueva a su rey o el rey está en peligro o haga algo con el rey. Al jaque el rey tiene varias opciones: mover, capturar la pieza que está amenazando al rey o tapar. Cuando el rey esté amenazado, lo que podemos hacer es colocar una pieza en medio entre el rey y la pieza que está amenazando. Podemos eliminar también la pieza que está amenazando al rey o simplemente retirar el rey a una casilla donde no quede amenazado. Amenaza directa al rey. Todas las piezas del tablero pueden amenazar al rey, pueden cantarle jaque. La torre, el caballo, el alfil, la dama, el peón, excepto otro rey. Es imposible que otro rey amenace al rey adversario. De quedar rey y rey, la partida queda empate. El jaque mate. Jaque mate es cuando el rey está amenazado por una pieza y ya no se puede mover para ninguna parte porque hay otra pieza que lo está amenazando también. Cuando el rey se queda sin ningún tipo de movimiento, si no, ya no puede mover el rey, si no puede tapar o si ya no puede capturar la pieza que está agrediendo al rey, de esta forma sería jaque mate. Y esto ha sido lo más básico sobre el ajedrez. Esperamos poder encontrarnos en una nueva ocasión de forma presencial aquí en el Salón de Ajedrez de nuestra Universidad Santiago de Cali en el bloque 5, piso 3. Y hasta la próxima.